¿Qué me decís? Listo, ya activé grabación. Dale. Bueno, entonces, miren, yo lo que creo, el libro más intuitivo de econometría es el de Wooldridge. Yo lo que creo es que podemos seguir a Wooldridge y cada tema que veamos lo complementamos con cosas más avanzadas en Greeny y en Hayashi. Y pues si llegamos, cuando hagamos series de tiempo, nos pasamos a Enders y a Hamilton. Pero entonces yo primero quiero ver la base de todo. Digamos que toda econometría termina siendo una generalización del modelo de regresión lineal simple. Y necesitamos ver cómo interpretar estas vainas. Por ejemplo, hace poquito, yo le estoy comentando a Luis, aunque no le dije en detalle, teníamos un debate ahí con Benavides y Guillermo sobre cómo interpretar este beta. Si las variables estaban en logaritmo. Ya, fueron como 3 reuniones para poder convencer a Guillermo. Creo que al final ni lo convencimos, pero pues ya se dio. Pues como para que no nos pase eso, eh, vamos a aprender a interpretar bien este beta. Y sé que es muy importante por el examen que vi que le hicieron a Sebastián y el que le hicieron a todos en general. Siempre piden interpretación del modelo y eso no es otra cosa que interpretación de los betas. Bueno, entonces este es el modelo de regresión lineal simple. El término regresión pues viene porque pues, relaciona una variable con otra. El término lineal es porque el modelo es lineal en los parámetros. Y simple porque contiene una sola variable explicativa. Eso lo hace simple. Ya cuando ustedes tienen varias variables, pues eso es múltiple. Modelo de regresión múltiple. Entonces miren, en principio, lo que yo quiero es explicar una variable y en términos de otra variable. Eso puede ser cualquiera. Y como x, si estamos hablando de un proceso de la vida real, es muy probable que x explique todo lo que pasa con y. Por eso uno mete un término de error. Digamos, esa es la información que no se tiene en cuenta en el modelo, las variables que estamos omitiendo. Eso también puede reflejar errores de medida en las variables, etc. Eh, por poner un ejemplo, entonces, imagínense un caso hipotético donde el salario de cada persona está explicado completamente por la educación y la habilidad de la persona, su destreza en el trabajo que hace. Fíjense que no incluye término de error. Vamos a suponer que la educación y la habilidad explican todo el salario. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno va a correr una regresión, pues uno se va a una base de datos y uno puede encontrar el salario que ganan las personas, la educación, pero nunca va a encontrar la habilidad. Nunca la va a encontrar.
Entonces, nunca la observa, mejor dicho. Eso hay ciertas maneras de medirla, pero eso son medidas incompletas. Uno nunca observa la habilidad de la persona completamente. Entonces, al final, el término de error de esta ecuación terminaría siendo esta parte. Este es un ejemplo claro de que una regresión siempre tiene un término de error porque hay variables que uno no observa. Variables que importan para explicar la variable dependiente, pero que uno no las observa. Otro ejemplo, con este mismo caso, fíjense que la regresión de salarios es muy utilizada, pero esta tiene todos los errores, todos los problemas habidos y por haber. Supongamos, en este caso, es irreal, pero supongamos que el salario está completamente determinado por el nivel de la educación, el nivel de educación de la persona. Uno, ¿cómo mide el nivel de educación de una persona? Uno lo mide regularmente con años de educación. Pero resulta que la variable tiene un problema. Imagínense que una persona tiene 5 años de educación universitaria y otra persona que también tiene esos mismos 5 años. Resulta que, por ejemplo, si por ejemplo una persona salió de Univalle, otra salió de la Javeriana y otra salió de la Santiago, con el mismo cartón, con los mismos 5 años de educación universitaria, sabemos muy bien que el nivel de educación de esas personas no es el mismo. Puede ser que una persona con el mismo nivel sea mucho mejor que las otras. De hecho, uno mismo puede observar esto al interior de una misma universidad. Ustedes observan que, pues digamos, sus compañeros no tienen el mismo nivel de habilidad que todos, el mismo nivel de educación. Eso es porque uno observa los años de educación, pero no observa la calidad asociada a esos años de educación. Al final, la educación como tal terminaría siendo una vaina que depende de los años de educación, más un término de error, que lo que va es a capturar la calidad de la educación. Uno, la calidad no la observa, uno lo que observa son los años. Reemplazando la ecuación de arriba, obtendríamos que el salario es una función de los años de educación y de un término de error, una vaina que no se observa. Este sería el término de error de la ecuación. Entonces, fíjense, en el primer caso hay un término de error en la ecuación porque nosotros no observamos una variable. En el segundo caso es muy similar porque también sucede porque no observamos una parte de una variable, pero fíjense que este caso es levemente diferente porque lo que yo observo es una variable de manera incompleta. Como la observo de manera incompleta, hay unos errores de medida asociados. Y esos errores de medida en las variables es lo que me lleva a un término de error. Ahora, miren, la mayoría, las grandes bases de datos que se obtienen en economía, bueno, excluyendo el Big Data, se obtienen mediante encuestas. Pues eso es un encuestador preguntándole a la gente cosas, ¿no? Imagínense la cantidad de errores que se cometen ahí. Yo me acuerdo una vez que yo fui a hacer una encuesta por allá en Buenaventura y uno le preguntaba a la gente y la gente no sabía. Muchas veces uno mismo terminaba infiriendo la respuesta. Entonces, esos son errores de medida
que van a provocar que tus variables independientes no expliquen totalmente tu variable dependiente. Bueno, entonces, tenemos la variable a explicar, que es la y, tenemos la variable explicativa, que es la x, y tenemos un término de error, que como ya vimos surge por un montón de vainas, y las principales son variables no observables, errores de medida y en general el comportamiento humano. Si uno está midiendo alguna variable en personas, ustedes ya saben que las personas en sí mismas per se tienen un comportamiento aleatorio. Eso también justifica la existencia de este término de error. Uno lo que quiere es estimar estos betas. Desde ya, pues, adelanto, pues como ustedes ya saben y lo han hecho en sus investigaciones, el beta 1 lo que nos va a decir es en cuánto aumenta y si x aumenta en una unidad. En cuánto aumenta y si x aumenta en una unidad. Y el beta 0, el intercepto, es el valor esperado de la variable dependiente cuando x toma el valor de 0. Entonces esa es la interpretación del intercepto. Ya después vamos a ver ejemplos donde hay modelos que de partida en principio generan que el intercepto no tenga interpretación alguna. Ya veremos ejemplos más adelante. El intercepto que ahí no nos interesa, lo que nos interesan son los betas de las variables explicativas. Ese es el modelo de regresión lineal, simple porque tiene una sola variable explicativa. Entonces yo quiero hablar por ahora de la estimación por MSO de estos betas. Esto no lo vieron de manera explícita con Sayago, porque ustedes lo vieron de manera matricial, pero es bueno tenerlo en cuenta. Entonces para eso quiero primero mostrarles algo en R. Bueno, mentira, ustedes ya me van a entender eso. Miren, yo tengo la variable y. A eso le vamos a restar el modelo. El modelo es beta 0 más beta 1 por xy. Fíjense que esta es la variable que uno observa y esta es la predicción que uno tiene mediante el modelo. Si uno resta esas dos cosas, tu valor observado menos tu valor predicho, eso es lo que te va a dar es el término de error. En cuánto fallaste en la predicción. MSO lo que quiere es minimizar el término, por decirlo así, la probabilidad de fallo. A medida que esta diferencia sea más grande es porque el modelo falló demasiado en predecir la variable observada. Yo no sé si ustedes vieron la noticia de que el Imperial College, una institución súper famosa a nivel mundial, predijo que para estos momentos en Colombia, hoy, la cantidad de contagiados sería como 3000% veces, no, sería como 30 veces más grande de la que actualmente es. No sé si vieron la noticia, pues quedaron, madre, la gente burlándose de esa institución, porque miren el fallo tan hijo de madre que cometieron. 30 veces más la cantidad de contagiados. O sea, ellos suponían que Colombia para estos momentos iba a estar peor que Italia y que España. ¿Cuándo predijeron eso? Al inicio, muy al inicio de la pandemia. Claro, seguramente tenían previsto que la cuarentena se acaba el 12 de abril, o sea, después de Semana Santa, ¿de acuerdo? Bueno, sí, eso sí es cierto. Eso, ellos los salva un poco que la predicción de ellos era condicional en el que el gobierno no hiciera nada.
claro. Y solo hubo una 40, después alargaron 2 más. Eso cambia parámetros. Exacto, sino que de todas maneras cuando miraban el... Bueno, mentira, sí, eso lo salva un poco, pero pues fueron motivo de burla por esa cuestión. Entonces, uno con un modelo lo que quiere es minimizar la probabilidad de fallo, minimizar la magnitud del fallo. Entonces, yo lo que quiero es de alguna manera minimizar este término de error. ¿Qué es lo que hace mínimos cuadrados ordinarios? Lo que va a coger es, cada error lo va a elevar al cuadrado y lo suma. Buah, este computador es re lento. Sí, papá, hay que dejar de gastarse la plata en trago y Qué poco la nueva adquisición, no, estos marica nos tienen engañados. No, ahí lo tengo, weón, sino que en ese escribo re lento, marica, y ni que hace cómo sacar el tilde ni nada. pues cómprate un teclado mientras tanto. Uy, ahora que lo pienso, esa es buena opción, weón. Un teclado inalámbrico y ya. Marica, yo me compré un teclado con lavatajos de Mac y ahí con eso ya he ganado. Yo creo que se los Pues todos venden. tienen Mac. Pero Jaime, esto debe preguntarse por un mouse. Hay combos de teclado y mouse inalámbricos. Una sola conexión y se conectan las dos cosas. Marica, ya ¿Necesitas compré. mouse, Jaime? Sí, weón, ya lo compré. Pues, Carlos me ¿Dónde? recomendó uno, compré. Me habías dicho, marica, yo tenía como 4 mouse por aquí haciendo nada. Nuevos. No, la próxima vez te pregunto, weón. Porque cuando le estaba comprando mouse a ese Mac, me dio por probar de varios y weón, en serio me quedé como con 3, 4 comprados. Bueno, entonces esta sumatoria de errores, ¿por qué se eleva los errores al cuadrado? Porque los errores, unos son negativos, uno a veces falla porque tu predicción era más baja de tu valor observado o porque tu predicción era más alta. Eso va a generar errores positivos o negativos. Si usted suma errores así nada más, pues los positivos van a tender a compensarse con los negativos y eso va a dar 0. Pero entonces si usted falla por arriba o falla por debajo, eso va a ser una pérdida. Para que ambos sean pérdida, pues, los tenés que elevar al cuadrado. Entonces mínimo, lo puede elevar al cuadrado o sacarle el valor absoluto. Si uno le saca valor absoluto, eso ya sería otro estimador. Al elevarlos al cuadrado y sumarlos, eso ya tiene que ver con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces mínimos cuadrados ordinarios lo que quiere es minimizar esta sumatoria de residuales al cuadrado. Entonces vamos a derivar esta vaina. Si uno quiere minimizar algo, pues hay que derivar en la mayoría de los casos. Entonces, primero vamos a derivar sobre la constante. Marica, ahorita es iglesia, hombre. Marica, ¿te están regañando allá o qué, weón? Carlos que está en la iglesia, güey. Parce, el pastor lo estaba regañando, weón. Es que, mijo, el diezmo. Ahora mañana que hace el rosario con mi abuela y con unas tías que saben también. Yo pensé que era Jaime. No. Regularmente cuando se trata de cosas de iglesia soy yo, pero esta vez no. Bueno, entonces primero la constante. Fíjense que hay una sumatoria, pero como uno deriva respecto a los betas son constantes, entonces uno
se mete a la sumatoria y deriva allá adentro. ¿Diría con respecto a qué? A los betas. Vamos a empezar con beta 0. Fíjense que uno regularmente deriva respecto a las variables, pero en este caso, como queremos estimar son los betas, que es lo no observable, uno deriva respecto a lo no observable, respecto a lo que no conoce, para dejarlo en términos de lo que sí conoce, que es los valores de y y los valores de x. Entonces, miren, aquí adentro voy a derivar respecto a beta 0. La derivada respecto a beta 0 da 1, ¿no? Pero aquí hay un menos. Bueno, y por cierto, empecé mal. Como el beta 0 está dentro del cuadrado, uno tiene que dar la derivada externa. Entonces, ¿cuál es la derivada externa? 1 baja el 2. Vamos a poner acá. Y coloca lo que está dentro. Y luego hace la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? La derivada respecto a beta 0 es 1 y por menos, menos 1. Y toda esta vaina tiene que, para alcanzar un mínimo, todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, y ese menos 1 lo voy a sacar de allá adentro y lo voy a poner aquí. Fíjense que pues este menos 2 está multiplicando. Yo lo puedo pasar al otro lado a dividir. Y 0 sobre menos 2, pues 0. Y se nos va ese menos 2. Y yo necesito igualar esta vaina a 0. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar las propiedades de la sumatoria. Yo voy a repartir esta sumatoria. Fíjense, como adentro hay cosas restando o sumando, yo puedo repartir la sumatoria sobre esas cosas. Entonces, yo puedo tener la sumatoria de y menos la sumatoria de beta 0, como ya al menos lo puse afuera, lo quito, menos entonces fíjense, la sumatoria repartió sobre cada una de estas cosas. Al final me queda la sumatoria beta 1 por xy, pero cuando una constante está multiplicando, ella puede salir yo la puedo colocar afuera de la sumatoria. Por eso es beta 1 por la sumatoria de xy. Bueno, entonces aquí viene la siguiente propiedad, y es que la sumatoria de una constante o sea, eso equivale a sumar la constante tantas veces como lo indique la sumatoria. Como la sumatoria va de i desde 1 hasta n, eso sería beta 0 más beta 0 n veces. Eso no nos da otra cosa que n por beta 0. Fíjense, como aquí yo derivé respecto a beta 0, yo lo que quiero es despejar es beta 0. Entonces despejémoslo. Miren, esto está restando, lo voy a poner al otro lado sumando. Y voy a pasar el n a dividir. Entonces fíjense que al final el beta 0 es igual a la sumatoria de y sobre n. Pues la sumatoria de y sobre n ya saben que es
y barra, o sea, la media de y, menos el beta 1 por x barra. Entonces, la estimación de beta 0, y por cierto, como esto ya es una estimación, le tengo que poner gorrito. Creo que Giovanni jode mucho por eso. Así que Luis va acostumbrándose. No, yo confío en que siga John James, weón. Entonces, miren, el beta 0 estimado es igual a y barra menos beta 1 estimado por x barra. Una cosa súper importante del beta 0 es lo siguiente. Fíjense que el modelo es esto. Un y igual a un beta 0 más beta 1 x más el término de error. Y fíjense que si uno coge esta ecuación de aquí del intercepto, si yo la despejo, yo voy a despejar el y barra. Esto está restando, pasa sumando. Y voy a cambiar el y barra de lugar. ¿Ustedes qué similitud ven en esto? Beta estimados en el término de error. Y ya son y y x promedio. Repetime, papo, porque es que por la olla no te entendí. Los betas estimados y los y x promedio, para que ya se asumió el término de error. Exacto. ¿Me la pillaste, Luis? Sí. ¿Sí? Repetímelo con tus palabras. Que los beta estimados y el término de error, ¿qué? Jaime, pero en términos generales, eso indicaría que el promedio, cuando calculo el promedio ya no tendría variaciones, o sea que ya no tendría el término de error. ¿Sería así? Exacto. Entonces, es eso. O sea, fíjate, Luis, un y cualquiera es igual a beta 0 más beta 1 por el x, que le corresponde, Ajá. más el término de error. Yo te acabo de decir ahí un y cualquiera. Ahora, imagínate que no es un y cualquiera, sino que es y barra. Mínimos cuadrados ordinarios obliga a que y barra, para obtener y barra, vos aquí, donde está la x, la cambias por qué valor de x. Si uno mete aquí el valor de x, eso bota el valor de y, ¿no? Ajá. Si yo meto aquí x barra, si yo meto el valor promedio de la variable independiente, eso me va a botar el valor promedio de la variable dependiente. Y eso también indica que el promedio de los errores es 0.
Perdón, la sumatoria de los errores es cero. Porque ya cuando tenés el promedio, no absorbe el error. Ese promedio. Exacto, y eso es lo Ah, eso es lo que importante. dicen que Mira, la media de los errores es cero, sí. No, la sumatoria de los errores es cero. ¿Es la exacto. sumatoria o la media? A ver, pero acuérdense, ¿qué es la media? ¿Cómo yo tengo una media? La Sumando y sumatoria dividiendo. Dividiendo. dividiendo el número de observaciones. Y si la media es cero, quiere decir que la sumatoria es ¿cuánto? N. O sea, si la suma es cero, ¿cuánto da la media? Cero. Cero. Cero, cero. O sea, que es igual. Si ustedes me dicen que la sumatoria de los errores es cero, eso es lo mismo que decir que la media de los errores es cero. Sí, tienes Entonces, razón. ¿eso qué quiere decir? Que cuando uno evalúa el modelo en el promedio, el error es cero. Es solo eso. La recta de regresión siempre pasa por un punto. Y esa es la media de los valores. Y eso es equivalente a decir que la media de los errores es cero. Pero esto que les estoy diciendo, solo ocurre si uno mete un intercepto en el modelo. O sea, si hay un intercepto. Cuando uno mete el intercepto, eso va a obligar a que los errores estimados tengan media cero y que, por tanto, el modelo sea exacto en el promedio. Exacto quiere decir que no hay error de predicción. Bueno, ahorita vamos a derivar la pendiente. Esto es muy importante. Yo me acuerdo que... me acuerdo que en la primera clase de Econometría 2, John James preguntó eso. Ve, Carlos, cerrate el micrófono. Me va a flagelar, weón. Parece mis demonios se están alborotando con tanta oración. En la primera clase de Econometría 2, yo no fui. Me resulta que John James preguntó, bueno, ¿y cuál es la condición necesaria y suficiente para que la media de los errores sea cero? Uno tenía que decir incluir intercepto en el modelo. Pero resulta que, pues nadie respondió. O sea, nadie sabía. Y ese men nos puso un lempo de trabajo solo por eso. O sea, Sí, nos yo me puso... acuerdo. ¿Ah? Sí, yo me acuerdo. Exacto. Mejor dicho, eso hubo que explicarle eso hasta filosóficamente para poder... Eso fue una tarea más que no se tenía por qué colocar, pero bueno. Y eso que ahí estaba, ¿qué? Cristian Urbano, estaba Karen, ¿quién más estaba ahí? John también sabe lo suyo. Libardo. Pero entonces, eso es porque digamos, no son personas que estén interesados por la econometría vista de manera estructural, es decir, desde de pies a cabeza. O sea, de uno poder coger un modelo y poder desarmarlo y armarlo como a uno le dé la gana. Y bueno, eso es lo que... Y digamos, ellos como son economistas, pues deberían de haber tenido eso claro, pero bueno, eso es lo que esperamos hacer en este curso. Bueno, ahora vamos por el de la... Vamos a derivar esta vaina respecto a la pendiente, que de hecho es en muchas ocasiones es la más importante. Ven, Jaime, ¿por qué si no se coloca intercepto? Si no se coloca intercepto, yo estaría asumiendo que la recta arranca en cero, no, que el valor de y es cero cuando x es cero. ¿Cierto? Exacto, que la recta pasa por el origen. La recta pasa por el origen. Eso algunas veces tiene sentido. Por ejemplo, Luis lo ha visto en el modelo beta. ¿Cómo es que se llama el modelo, Luis? El CAPM. CAPM, sí. Uno esperaría que el intercepto sea cero. Uno lo mete ahí, pero pues para comprobar que no hayan
pero teóricamente el intercepto es cero. O sea, si el riesgo de mercado es cero, el riesgo de un activo solito pues va a ser cero. Claro, pero entonces, por qué no la sumatoria, en ese caso, por qué la sumatoria de los errores no es cero? Si igual, si igual los errores salen es de la variable independiente, de lo no observado la variable independiente. O sea, igual la sumatoria del error debería ser cero independiente de que el intercepto esté o no esté. Esa es la cuestión, mira. Esa es la condición que nosotros derivamos del intercepto. Sí. ¿Sí? Si miran lo que hay aquí adentro, ¿esto qué es? Si uno a Y le resta el modelo, ¿eso qué es? El error. El error. Luis, ¿estamos claros de eso? Sí. O sea, si uno tiene el modelo y pasa esto a restar, eso es el error. Ajá. Fíjense que la condición de primer orden del intercepto de una vez dice que esa sumatoria tiene que ser ¿cuánto? Cero. Entonces, si uno mete el intercepto, matemáticamente uno está obligando a que eso ocurra. Si uno mete el intercepto, uno está obligando a que eso ocurra matemáticamente. En ese sentido, si no obligas a que pase, pues puede que pase o no pase. En general no va a pasar. Sí tienes razón en algo y es que uno esperaría que el error tenga media cero. Porque si el error es una vaina totalmente aleatoria, uno esperaría que en promedio eso sea cero. Uno no, o sea, si algo es totalmente impredecible, algo es esencialmente no predecible cuando usted no sabe si eso va para arriba o va para abajo. Es decir, cuando usted espera que la media de eso sea cero. Sí, me estoy imaginando las observaciones y una recta que, que cruza las observaciones con intercepto y sin intercepto. Igual en ambos casos el error se esperaría que fuera cero. Ya, o sea, lo que me está explicando ahora de forzar matemáticamente el modelo metiendo desde cero para que sea cero, sí te lo entiendo, pero me estoy imaginando en una gráfica una serie de puntos, una recta que cruza, que representa todos esos puntos, ¿cierto? Y arrancando del origen o arrancando de un intercepto cualquiera, pues igual la media de los errores uno esperaría que fuera cero. Porque en la mayoría de veces sin intercepto no sería cero. ¿Por qué? Porque imagínate, si vos no colocas intercepto y en realidad el intercepto sí tenía que ir, todo lo que vos no coloques se va a ir al término de error. Se va a ir al término de error, pero Exacto, y si antes sumaban cero, si le sumas beta cero, ¿ahora cuánto va a sumar? Porque el término de error lo absorbe. claro, ahorita suma beta cero. Exacto. Y el beta no es un punto de la observación, o sea que no tiene error. Es el valor que compensa. Ya es el valor que compensa para que la sumatoria de la error de cero. Listo. Ahora Mario, respecto a beta 1. Lo mismo ahora. Primero va la derivada externa. Dice que yo tengo que coger este 2 y bajarlo. Y voy a derivar respecto a este beta 1. Fíjense que ¿cuál es la derivada interna? Yo tengo que derivar toda esta expresión respecto a beta 1. Me daría el menos que está aquí, que una vez lo voy a colocar acá. Pero cuando yo derivo respecto a beta 1, me queda menos x sub i. Entonces la derivada interna, pues es ese menos que coloqué afuera y el x sub i. Menos 1. ¿Ah? La derivada de la derivada de menos x sub i. De esta parte de aquí. Si uno deriva respecto de eso, respecto al beta 1, Sí, menos x sub i. exacto, el menos lo puse afuera y el x sub i lo tengo que dejar adentro. ¿Por qué? Porque el x sub i tiene un subíndice. Si algo tiene un subíndice, usted ya no puede sacar de la sumatoria.
Bueno, entonces de una vez voy a pasar ese menos 2 al otro lado, que desaparecería porque 0 sobre menos 2 pues da 0. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a repartir este x en el paréntesis. Entonces, x sub y por x sub y, pues daría x sub y... No me paren bola. De aquí voy a hacer un truquito mejor. ¿Se acuerdan que este beta 0 ya lo estimamos, cierto? Sí. Entonces yo voy a hacer esto. Ahí dentro voy a meter el valor de beta 0, que es esto de acá arriba. Y entonces voy a romper paréntesis y a juntar términos. Sería este menos por el y barra, y menos por menos aquí da más. Y bueno, esto lo tengo que dejar fuera del paréntesis. Bueno, entonces voy a juntar términos de la siguiente manera. Al y menos y barra, esos ya están junticos, pero los voy a encerrar. Y fíjense que este beta pues ya se me convirtió en estimado. Entonces miren, aquí ven que en ambos lados está beta 1, ¿no? Sí. Entonces yo voy a factorizarlo. Y para cambiar el orden de esta, fíjense que acá yo tengo a y menos y barra, pero acá tengo a x barra menos xy. Una regla, yo creo que bastante general en el álgebra, es que las cosas estén en el mismo orden. Se van a facilitar mucho el proceso algebraico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De aquí adentro, voy a sacar un menos. Voy a ponerlo aquí afuera. Entonces, lo que adentro estaba positivo se vuelve negativo y lo que estaba negativo se vuelve positivo, ¿no? Y pues esto lo voy a poner a la izquierda de la x barra. Ya me queda y menos y barra y xy menos x barra. Ahora voy a... ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Este xy lo voy a repartir. Y después de repartirlo, voy a repartir la sumatoria. Y ese beta lo voy a sacar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar el beta 1. El beta 1 está...
esa beta 1 por la sumatoria está restando. Está restando. Entonces lo va a pasar al otro lado a sumar. Y esta parte que está multiplicando al beta 1 lo voy a pasar a dividir. Listo, entonces, y voy a cambiar de lugar al beta 1. Listo, el beta 1 es igual a eso, ahí lo podríamos dejar, pero es bueno hacer lo siguiente. Y esto es un truquito súper sencillo, pues bueno, comprenderlo full. Fíjense que esto, yo ahí tengo la sumatoria de y menos y barra por xy. Resulta que uno puede demostrar que eso es exactamente igual a lo mismo más otra vaina. Bueno, analicemos esta parte que puse. Esto lo voy a hacer acá abajito, pero después lo borro. Esto es igual a, fíjense que x barra es una constante, ¿no? Yo la puedo sacar de la sumatoria. ¿Ustedes se acuerdan cuánto suma las desviaciones respecto a la media? O sea, porque esto es la suma de y menos y barra. Y menos y barra son las desviaciones respecto a la media, ¿no? ¿Cuánto Sí, suma esto? ¿Cuánto suman las desviaciones? debería ser 0. Exacto. Luis, las desviaciones positivas y negativas se compensan. O sea, una desviación es un error. Ahí lo que estás calculando es como el error de cada uno con respecto al Ah, ya. promedio y la sumatoria de los errores es 0. Exacto. Fíjense algo que eh, eh, ustedes ya saben que y barra, esto es para que lo miremos rápidamente, y barra es igual a la sumatoria de y sobre n, ¿no? Sí, O sea, y barra es igual a sum de y sobre n. Eso quiere decir que n veces y barra es igual a la sumatoria de y, ¿no? ¿Cierto? sí, Entonces, miren, si yo reparto esta sumatoria aquí, lo primero que me quedaría es la sumatoria de y. ¿Estamos claros? está bien. Y lo segundo sería la sumatoria de y barra. ¿Cuánto da la sumatoria de y barra? Bueno, y barra, Exacto. Como la sumo n veces, da n y barra. Pues entonces fíjense que yo ahí estaría restando sumatoria de y menos n veces y barra. Pero aquí abajo ya vimos que eso es igual. Está restando las mismas cosas, pues da cero, ¿no? Eso es pues para mostrárselo matemáticamente. Pero la intuición de Carlos me parece mejor porque esa sí no se olvida nunca. Estos son errores respecto a la media. Y los positivos y negativos se compensan a cero. Bueno, esto lo va a ahorrar. Bajarlo ahí mejor. Más bien de aquí saco la conclusión de que esto. Entonces fíjense que esta vaina es igual a ella misma más otra cosa. Pues yo le puedo sumar otra cosa que valga ¿cuánto? Si yo ya la tengo a ella misma aquí, pues yo no podría sumarle otra cosa que no sea cero, ¿no? Si le sumo correcto. algo diferente de cero, pues daño la ecuación. Entonces,
Ahora, ¿qué voy a hacer con esta ecuación? Primero que todo, fíjense que hay dos sumatorias. Voy a sacar las sumatorias. ¿A qué me refiero con eso? A que dentro de una sumatoria, de una sola voy a poner todo. Y pues tengo que encerrarlo con paréntesis para indicarlo. Para indicar que ambas cosas están dentro de una sola sumatoria. Así como la sumatoria se puede repartir, pues también se puede sacar, pero solo con sumas y restas. Listo. Entonces, ahora fíjense que, ¿ven que en ambos lados está y menos y barra? Sí. Entonces voy a factorizarlo. Y por cierto, esta vaina no se le suma, disculpen, sino que se le resta. Yo le estoy restando 0. Sume o le reste 0, eso va a dar lo mismo. Listo. Entonces, en ambos lados está y menos y barra, lo voy a factorizar. Te lo quito de aquí porque ya lo factoricé. Y fíjense lo que me queda. La sumatoria de y menos y barra multiplicado por xy no es otra cosa que la sumatoria de y menos y barra por xy menos x barra. Esto sí lo conocen, ¿no? ¿Se acuerdan de qué es esto? ¿Se acuerdan cómo le llama eso? ¿Es el beta o qué es eso? ¿Esa no es la varianza? Es el numerador de la Alrededor de la covarianza. covarianza, sí. Exacto. Y Luis lo relacionó con el beta porque el beta, no las letras beta, sino el beta del modelo CAPM es igual a la covarianza sobre la varianza. ¿Te acuerdas, Luis? Ahora yo voy a transformar el denominador de la misma manera. Esto es igual a él mismo menos este xy lo cambio por x barra. Y la misma vaina. Saco la sumatoria, factorizo el xy menos x barra y al final me va a quedar que esto es igual a la sumatoria de xy menos x barra por xy menos x barra. Y pues eso no es otra cosa. Eso no es otra cosa que la sumatoria de eso mismo al cuadrado, ¿no? Ujú. Listo. Entonces, fíjense que al final la pendiente, el beta de la pendiente, no es otra cosa que el numerador de la covarianza sobre el numerador de qué. ¿Esto es el numerador de qué? Esa es la varianza. Exacto, es el numerador de la varianza. Entonces, al final uno puede hacer esto. Pues si quiere, esto que ahí no hace, pero hagámoslo aquí. Uno puede dividir a ambos, arriba y abajo por n-1. Y entonces eso sí ya es propiamente. Entonces el beta en un modelo simple
Volvimos al modelo CAPM, weón. Exacto, es que como el modelo CAPM no es otra cosa que un modelo de regresión lineal simple. Simple, sí. Entonces, por eso el beta coincide. Es la covarianza entre las variables sobre la varianza. Aquí Hola, lo eso tal vez se puede lo que calcular como el coeficiente de correlación por las desviaciones, ¿no? Algo así. exacto, exacto. Exacto. Uno aquí mirémoslo, porque eso es interesante también. Entonces, de ahí se concluye que el beta es cuánto cambia Y con respecto a A X, la variación en la unidad en X. correcto. Exacto, porque la covarianza es una medida de cuánto covarían las variables, es decir, cómo reacciona una a la otra, si lo queremos decir así. Y este es cuánto varía X. Al final eso es una hora. Es eso que dijo Carlos, pues dicho de una manera intuitiva. Y lo que dice Luis es lo siguiente. Yo lo que... Fíjense, el coeficiente de correlación es igual a la covarianza entre las variables dividido por la multiplicación de las desviaciones estándar. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a llevarme este para acá. Se lo voy a dejar ahí abajito. Aquí abajo voy a colocar la raíz cuadrada de la varianza de X. Eso es el coeficiente de correlación. Ahora, como yo dividí por esas dos vainas, para que la ecuación no se afecte, yo tengo que multiplicar por ellas, ¿no? O sea, si las puse abajo, pues las pongo arriba. Y, pues, ¿cuánto es cuánto es la varianza? Esto es varianza a la 1 medio, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza, pues no otra cosa que la varianza a la 1 medio. Sobre la varianza, pues eso da varianza, da la raíz cuadrada de la varianza, pero abajo. Y bueno, ¿esto qué es? Esto es el coeficiente de correlación de X, Y, y esto es la desviación estándar de Y, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y esta es la desviación estándar de X. Y entonces, lo que decía Luis, el beta es igual al coeficiente de correlación multiplicado por las desviaciones estándar, la división de las desviaciones estándar. Bueno, señora, entonces hasta ahí la estimación de los betas. Yo les voy a mandar este Word. Hoy que empezamos vamos a bajarla ahí, pues, para empezar súper suave. ¿Qué es lo que viene? La interpretación de los betas. Yo ahorita que los modelos de regresión tienen una vaina que uno los ve súper sencillo, pero en realidad son súper generales. Yo, este XY, puedo decir que este XY es el logaritmo de una variable. Y que esta otra también es un logaritmo. Entonces yo estos betas los voy a interpretar como un cambio porcentual. Si la variable y está en logaritmo, pero la de x no, entonces eso es una semielasticidad. Si pasa lo contrario, que la y está sin logaritmo y la x con logaritmo, eso sigue siendo una semielasticidad, pero se interpreta de manera distinta. Si el modelo es no lineal, por ejemplo, porque incluye el cuadrado de la x, pues entonces se interpreta de una manera diferente, etc. Y esos casos son los que vamos a ver el sábado que nos pillemos. Yo voy a intentar aquí guardar esto, a ver si me deja. ¿En qué capítulo estaba el libro, dice? Eso es el capítulo 1, ¿no? Es el capítulo 1 de Woolrich y
y creo que es como el 2 de Gujarati. ¿Ustedes conocen Gujarati? Sí. Sí, donde empieza a echar álgebra Gujarati, ese es. Entonces pueden ir leyendo esos capítulos. El primer capítulo de cada libro es pura cháchara, pero créanme que eso sirve. Entonces léanlo. Y para el sábado nos vemos. Y si tienen dudas de esto, pues me dicen, las trabajamos y continuamos con la interpretación. Y lo más largo que es la inferencia.